Que aves de petróleo, un robo de película de un auto de película desaparecido en el hangar de un aeropuerto en una operación impresionante, el auto original del agente secreto más famoso del mundo. Pero ¿cómo es posible que desaparezca un automóvil en medio de un aeropuerto? ¿Qué tiene que ver envíos ilegales de harina en aviones en este robo? Teorías sobre el auto ser lanzado desde el avión y por supuesto, ¿dónde está el auto ahora? Conoce la fascinante historia detrás del robo de uno de los autos más famosos del mundo en él. ¿Qué pedo con el Aston Martin DB5 de James Bond? Esta historia comienza en los 60 con el actor Sean Connery, que daría vida a Bond, James Bond, en las primeras películas de este agente secreto que sin saberlo se convertiría en una franquicia con más de 50 años de historia. Y dentro de la película Goldfinger veríamos un icono de esta saga, que es el auto de Bond, un Aston Martin DB5. Con el paso de los años, ese primer Aston Martin DB5 se volvió muy famoso y una pieza de colección. Fue el primer DB5 de Bond y se estima que su valor hoy en día debe rondar entre los 25 y 30 millones de dólares, aunque podría ser mucho más. Pues primero veamos un poco de la historia del auto. Cuando se terminó de grabar la película en 1964 y se estrenó, la productora se lo quedó por 4 años. En 1968 es cuando sale a la venta y ahí pasa por diferentes manos. Fue hasta 1986 cuando Anthony Puglisi III lo compró en una subasta. Anthony es un multimillonario de los bienes raíces, famoso por ser un tremendo coleccionista de arte de la cultura pop, y por supuesto un Aston Martin del mismísimo 007 es una pieza que tenía que ser suya. Pues tuvo el auto por años hasta que decidió guardarlo en 1997 dentro de un hangar en Boca Ratón, Florida, donde dentro de ese hangar estaba su jet privado y el hangar estaba cerrado con alarma. Además de estar dentro del aeropuerto, difícilmente alguien tomaría el riesgo de robarse un auto dentro de un aeropuerto, pero a estas ratas no les fue tan difícil. Adicional a esto, Anthony era un tipo listo y por supuesto tenía ese auto asegurado, que para finales de los 90 su aseguradora lo tenía evaluado en 4.2 millones de dólares. El aeropuerto Boca Ratón en Florida, aunque recibe algunos vuelos comerciales y de carga, en realidad se usa más para vuelos privados, por lo que no cuenta con un tremendo personal de seguridad. Otro dato importante de este aeropuerto es que, dada su cercanía con diferentes islas caribeñas y México, se rumora que era muy común en los 90s ver llegar ahí diferentes aeronaves cargadas de harina y cilantro. Esto quiere decir que probablemente muchos de los hangares vecinos al hangar donde estaba el Aston Martin pues eran de gente que tenía su jet privado, pero eran de los que se dedicaban a la importación de harina y cilantro, y de vez en cuando pasaban por ahí pues seguramente veían que el hangar de al lado tenía un Aston Martin ahí. Pero bueno, el punto de esto es que a partir de aquí todo lo que sigue de la historia son teorías nada más. Se presume que el robo se dio por la madrugada. Una de las teorías apunta que un avión de carga aterrizó sobre la pista en Boca Ratón a supuestamente cargar algunos productos, en donde alguien ya sabía que el auto estaba ahí y de qué auto se trataba. Mientras cargaban productos al avión, alguien desactivó la alarma del hangar, abrieron y subieron el auto al avión y despegaron de ahí con un Aston Martin histórico de 25 millones de dólares. Un momento, querida Cabezón, me parece bastante extraño que teniendo una torre de control que tiene visibilidad completa del aeropuerto, sobre todo que Boca Ratón, Florida, es un aeropuerto tan chiquito, nadie se haya percatado que alguien estaba subiendo un vehículo de manera ilegal a uno de los aviones. Buen punto, Sabelo Turbo. Sin embargo, la torre de control del aeropuerto de Boca Ratón se construyó hasta el año 2000 y el robo, como les dije, fue en el 97, así que no había torre de control. Y dado que el robo fue en la noche y a una hora con muy poco personal en el aeropuerto, no suena tan descabellado que sí hayan logrado meter el auto sin que nadie los viera. Pero agárrense, papás, que aquí la cosa apenas está empezando, ya que una vez que el auto fue reportado como robado, la cosa se puso todavía más buena. Bueno, papá, pero al menos ya nos contaste que el auto estaba asegurado, así que el dueño sin problemas, ¿no, papá? En realidad, ese seguro de manera extraña afectó de cierta forma al dueño. La policía investigó este peculiar robo, el dueño reclamó al seguro para su pago y esto hizo pensar a la policía que el mismo dueño robó su auto para cobrar el seguro. Había una teoría de la policía que el auto, una vez subido al avión y dada su cercanía con el mar, en realidad ya en pleno vuelo, el Aston Martin DB5 había sido tirado al mar desde el avión para así nunca ser encontrado y poder cobrar el seguro sin problemas. Las sospechas venían por el cobro de los 4.2 millones de dólares del seguro y por una supuesta mala racha de negocios del señor Anthony. Sin embargo, el dueño se enojó y argumentó que si hubiera sido el caso, él era dueño del vehículo y contaba con todos los papeles. Sin problema podría vender el auto e incluso conseguir más dinero de él, pero así que eventualmente la policía desechó esta idea de las sospechas. Más adelante sacaron otra teoría en donde no involucraba directamente el avión de carga que aterrizó en esa madrugada, sino que alguien en el aeropuerto sabía del arribo de ese avión y aprovechó para sacar el auto del aeropuerto mientras se cargaba este avión. Como les dije, todo lo anterior al final son teorías de la policía, por lo que nadie supo de este vehículo. No hubo ningún detenido por 25 años hasta que un investigador privado de piezas de arte robada, pum, vale, se encontró con el vehículo. Aquí entra la historia Christopher Marinello, CEO y fundador de Art Recovery International. Esta institución se dedica a encontrar y negociar la devolución de piezas de arte robadas o negociar con gobiernos foráneos piezas de arte y
culturales tomadas en situaciones bélicas de países que pasan por esta complicada situación. Que por cierto, ojalá nos pudieran ayudar a recuperar un penacho que tienen en Austria que no nos quieren devolver, pero bueno, esa es otra historia. El punto es que aquí se vuelve a poner truculenta la historia, ya que por supuesto hay mucha información oculta, y el primer punto es que recuerdan que el dueño del auto, Anthony, es un afamado coleccionista, pero no de autos, sino de arte pop, por lo que hace sentido que haya buscado a Marinelli para buscar la pieza de arte, que más bien es el auto, y fue así que ellos dieron con este auto 25 años después de que fue robado. Otros chismes dicen que en realidad Christopher Marinelli estaba buscando una pintura robada y de casualidad dio con este auto. Al final, igual como haya sido, el punto es que este compa encontró el Aston Martin DB5 robado. Lo único que reveló fue que el auto estaba en el Medio Oriente en una colección privada, y no dijo ni el lugar exacto, es decir, el país en donde estaba, ni tampoco quién era la persona que tenía el auto. Sí, cabezón, pero yo también puedo inventar que vio el coche, que no sé qué, cobra una buena lana y al final resulta que es mentira, ¿no? Pues cualquier güey lo dice. No, Turbo Hater, no va por ahí la cosa. Las políticas de Art Recovery International son que una vez que encuentran a alguien que tiene un objeto robado, si se comprueba que él no fue el autor intelectual del robo, en realidad adquirió la pieza sin saber que era robada, se le da un tiempo para hacer la devolución del objeto de manera voluntaria sin proceder legalmente contra esa persona. Y este fue el caso del Aston Martin DB5. Comprobaron que no fue la persona que lo tenía quien robó el auto hace 25 años y en realidad él pagó por él mediante algún tipo de engaño, por lo que se le dio el derecho de proteger su identidad y de hacer la devolución de manera voluntaria. O sea, mi rey, espérate, el señor Anthony que era el dueño del auto, entonces ya se lo regresaron su Aston Martin DB5 o no? No, como les dije, él cobró el seguro del auto, por lo que a partir de ese momento él deja de ser dueño del auto y el nuevo dueño es la aseguradora, que seguramente le brillaron los ojos cuando le dijeron que por un auto que pagó $4 millones hace 25 años, hoy vale $25 millones. Pero la cosa nuevamente está rara, ya que esto que les cuento, que lo encontraron en el auto, tiene poco más de un año que sucedió, y si el auto hubiera sido devuelto y puesto en subasta, pues lo hubiéramos visto todos, pero no ha sido así hasta el momento. Y a ver, ahora va mi teoría de lo que probablemente pasó con el auto, y eso es que, a ver, una vez que le notificaron al quien tiene el vehículo de que el vehículo era robado, pues seguramente se puso en contacto con el dueño legítimo, que es la aseguradora, acuérdense. Entonces le dijo, por ejemplo, pues tu coche está aquí en Dubái o en Abu Dhabi, porque lo sabemos que está nada más en el Medio Oriente, puedes venir por él, regresarlo a Estados Unidos y ponerlo en subasta, o la opción que te doy yo, que tengo aquí el vehículo, es en vez de correr con todos esos gastos, yo te pago ahora a ti el vehículo, que eres el dueño legítimo, y tú me mandas los papeles que acrediten la propiedad de este auto. Entonces seguramente hubo una negociación, al final el que tiene el auto volvió a pagarle ahora a la aseguradora para tener la propiedad del vehículo, y es por eso que a partir de esta noticia de que ya se encontró el vehículo ya no supimos nada de él, y pues sí, se lo quedó el que lo tenía. Pero al final esto es solo una teoría, y solo el tiempo dirá realmente qué pasó con el primer DB5 del agente 007. Solo para que se den una idea, el DB5 utilizado en la película No Time to Die se vendió en subasta por $3.2 millones. Este de la historia que les acabo de contar fue el primero. No dudaría que se acabara vendiendo por encima de $30 millones si es que algún día el misterioso dueño árabe de este auto decidiera venderlo. Bueno, y eso asumiendo que ya es el dueño legalmente de ese auto. Déjame tu teoría en la caja de allá abajo sobre qué pasó con este auto y qué otra truculenta historia te gustaría ver en video. Y por cierto, ya del amor, este video que ya se acabó, son los mejores, ya lo saben. Hasta la próxima.